Listo, doctor. Estamos Perfecto. transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias. Pues vamos a dar inicio dándoles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de la vía virtual. De igual manera, en esta sesión se han integrado los miembros del Comité de Ética en Investigación y los miembros de la Comisión Estatal de Bioética por tratarse de una sesión ordinaria. Y al final del evento esperamos la asistencia del doctor Petersen Aranguren, secretario de Salud, quien hará la declaratoria del cierre de este evento. El día de hoy me da mucho gusto presentarles a quien seguramente ya conocen, al doctor Samuel Wengersmel, quien es un reconocido bioeticista y ha trabajado de forma muy intensa por la promoción de los comités hospitalarios de bioética y de ética en investigación. Tiene una amplia experiencia formativa, académica, además de haber sido y funge como presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, a quien le agradezco mucho por su gentileza de siempre acompañarnos en este que es un tema en el cual ha desarrollado una experiencia mucho más profunda que creo que nos compartirá con mucho detalle el día de hoy. Agradezco a todos los asistentes por tratarse de la última sesión de este cuarto curso. Estamos muy complacidos de que nos hayan acompañado, contribuir a la promoción de la cultura bioética, contribuir también con la capacitación para que ustedes puedan integrar sus propios comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación en términos de que tengan los avales curriculares pertinentes. Y por ese motivo les agradecería que a través del chat nos hicieran favor de compartirnos sus comentarios y retroalimentación, sobre todo en qué podemos mejorar en este curso que va en su cuarta edición y contribuir de esa manera a esta tarea también de divulgación del conocimiento en la cultura bioética. Asimismo, aprovecho para dar mi agradecimiento al equipo técnico, Paola, Paulina, Carla, quienes nos han hecho favor de asistirnos durante todo el curso de manera muy eficiente y muy puntual, y desde luego a todos los colegas de la Comisión Estatal de Bioética y del Comité de Ética en Investigación. Sin más, entonces los dejo en el uso de la voz y de la imagen con el doctor Samuel Wengersmel, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Agradezco, por supuesto, al doctor y a la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco que me han hecho esta invitación. Espero poder ser útil en esta última sesión. De antemano, pues felicito a todos ustedes. Muy bien, sin más, vamos a dar inicio a platicar de un tema que claramente pues parece reiterativo, y lo que pretendo durante esta plática es, primero, dar el suficiente tiempo al final para que, por supuesto, aclaremos, porque en la experiencia frecuentemente saltan muchísimas dudas sobre el manejo adecuado del consentimiento y del asentimiento informado. Sin duda, lo que ha sucedido hoy en nuestras sociedades, en el imaginario social o en el verdadero, es que hay un cambio cultural, y de tal manera que ya tiene desde 1980, como lo vamos a demostrar, pues hay un cambio por el reconocimiento a nivel general de los derechos humanos y por ende del principio de autonomía y por ende de el cuidado de su dignidad y respeto, y lo demostramos a través de un proceso que culmina con un documento que le denominamos consentimiento informado en la actualidad. Sin duda también hoy no es raro que la propia población y pacientes, familiares vengan ya con suficiente información, debido a que a partir de 1993, los que no tengan esta fecha, pues fue cuando inició realmente la supercarretera de la información, la W, y han podido tener acceso a múltiples portales, páginas, para tener información o pseudoinformación médica.
por el otro lado, al tener más claro la necesaria respeto de la dignidad y de los derechos humanos, hay ahora una consideración de cambio en la relación personal de salud, paciente-familia, en vez de nada más la relación clínica de médico-paciente, ¿no? Tengo que agregar todos estos sustantivos y adjetivos. Y por supuesto, también tenemos un poco de medicina defensiva heredada de algunos países del norte de nuestro país. Un poquitito de historia, 2 diapositivas, porque no es un tema nuevo el intentar proteger al paciente y a su familia de que tengan suficiente información para que nos manifiesten sus intereses y quede protegido. Ya Sir Thomas Percival, hace 200 años, más 220 años, ya escribió en su libro de ética médica que de manera expresa el médico debe asegurarse que el paciente y la familia tengan información adecuada. En ese entonces, pues ya se imaginarán, ni siquiera había una población analfabeta enorme y no trascendió, pero 100 años después empieza a ver esta doctrina, y le llamo así porque se fue creando una doctrina jurídica debido a juicios que se fueron realizando principalmente donde tenemos conocimientos de Estados Unidos, entre, por ejemplo, Moore y Williams, donde Ana autorizó una operación para una oreja, pero el médico operó la otra, la dejaron entonces con una discapacidad de sordera, y en ese entonces el tribunal condenó al médico Williams por agresión, porque no hizo caso al consentimiento de manera adecuada. Claramente fue un error médico. Hay que entender hoy que la buena práctica médica, y me refiero a toda la práctica en salud, incluyendo enfermería, trabajo social, psicología y odontología, que componen a todo el personal de salud en una institución, pues tenemos que regirnos por normatividad y legislación y reglamentación. Tenemos todos que buscar, si tenemos un caso, ¿qué dice la ley al respecto? Tenemos también que buscar la última evidencia que existe, publicada como guías de práctica clínica para, una vez que logremos la certeza diagnóstica, apegarnos al tratamiento idóneo más evidente, aceptado universalmente. Y finalmente tenemos que llevar a cabo las consideraciones de principios y valores éticos y bioéticos que acudan al caso. Estos 3 grandes pilares son lo que hoy, sin duda, le podríamos llamar el proceso adecuado de atención médica. Por supuesto, el consentimiento informado, dicho como está en esta diapositiva, con información necesaria para que pueda o no tomar de manera libre una decisión sustancial, es como la clave de esto. Como vamos a ver durante mi plática, porque repito, para que sea muy clara, muy práctica, la idea es que comprendamos que no se trata de un documento, sino un proceso que culmina con un documento, que el espíritu es el respeto más profundo a los derechos humanos de nuestros pacientes y su familia. Como les decía, en Estados Unidos se fue creando esta doctrina jurídica y por eso sí tiene un fundamento jurídico el formato de consentimiento informado, ¿no? Y por ahí de 1914 fue de lo más, digamos, ya más se fue formalizando durante los primeros años del siglo XX y fueron realmente siempre reclamados legalmente con daños a todos los médicos que no hacían caso a esta voluntariedad de participación o de que les permitieran llevar a cabo una intervención. El primer documento, también es muy importante aquí hablar de la parte histórica. Fíjense que fue como ya muy llamativo que
durante la Segunda Guerra Mundial, con el fascismo y el nazismo y los campos de concentración, el propio comité de guerra en el juicio de Nuremberg creó un código de Nuremberg donde el número 1 está mencionado aquí, de ese código que era un decálogo de 10 oraciones prácticamente, repito, hecho por el comité de guerra. Decía que es absolutamente esencial la voluntariedad del sujeto humano. Como ustedes saben, fue muy manifiesto las irregularidades y transgresiones a todos los humanos y sobre todo los que participaban en investigaciones. ¿Cuándo realmente se habló, y por primera vez en Estados Unidos, de la palabra completa consentimiento informado, como hoy lo conceptualizamos? Pues fue ya hasta 1957, otra vez a raíz de una sentencia de un juicio legal entre Salvo y el Hospital Leland Stanford en Estados Unidos. El avance de esto ya fue creado, promovido por la Asociación Médica Mundial, fíjense del cambio, ¿no? De un grupo de combate, de guerra, a la Asociación Médica Mundial, que todavía era bastante incipiente, en esos años tendría unos 60 miembros. En 1964, en Helsinki, Finlandia, se hace un primer serio libro de principios, guías, que estaban basados en el Código de Nuremberg, en este decálogo, pero que fue mucho más ampliado y por primera vez a nivel mundial se firma que en el caso de que el propio paciente o sujeto de investigación no pueda dar su consentimiento informado, lo puede hacer un representante legal y menciona por primera vez el caso de menores e incapaces. Entonces, esto tiene un avance ético enorme del primer código de Nuremberg a la declaración del Helsinki, que ya, repito, fue creada por la Asociación Médica Mundial. Y bueno, no es sorprendente que como parte del defecto de la humanidad es que siguieron haciendo múltiples transgresiones, tanto en la parte clínica como en la parte de investigación. Tenemos, por supuesto, muchísima evidencia de estas atrocidades en voz de la ciencia y menciono solo algunas que las encuadro aquí. Por supuesto, está documentado, filmado y fotografiado todas las transgresiones éticas de los campos de concentración nazi y después los propios norteamericanos, habiéndose llevado a los doctores en ciencias del régimen nazi de todos los países hacia Estados Unidos, que no había sufrido daños por la guerra, estuvieron haciendo barbaridades en este caso con niños que tenían discapacidad mental, les inyectaron hepatitis, luego ya en los años 60 se inyectaron células cancerosas en pacientes con enfermedades crónicas seniles, ahí en Nueva York. Por supuesto, la investigación que todos conocen de Tuskegee, ¿no? En la población afroamericana de Alabama, donde solo dentro de su propio país y con financiamiento federal, como lo están oyendo, el propio gobierno patrocinó estos estudios que duraron hasta el 70, donde experimentaron con sífilis y gonorrea y dejaron evolucionar a todos los pacientes y familias. Y extra fronteras lo hicieron en Guatemala. Está también totalmente documentado donde inyectaron sífilis y gonorrea. Recomiendo mucho que en el England Journal of Medicine de 1962, el doctor Henry Beecham publicó solo él más de 22 estudios donde había errores, transgresiones éticas en biomedicina. Entonces, como vemos, y seguramente por ahí todavía estamos sufriendo esto en nuestros propios instituciones, hospitales, estados, y nos enteramos,
Yo no dejo de sorprenderme cada vez que doy un curso que tiene que ver con este tema, que en las universidades parece que no supieran que el alumnado es un grupo subordinado vulnerable y que la ley los protege en nuestro país, ¿no? Con articulado específico. Y nunca toman ni su consentimiento ni nada, los toman como si fueran conejillos de indios, digo yo, y ahí practican todo lo que quieran, estudios psicológicos, estudios. Es que nada más le tomamos sus signos vitales y vimos la obesidad. Y le digo, el reglamento en materia de la Ley General de Salud, en materia de investigación, claramente dice qué articulado y si es de riesgo y si se requiere consentimiento o no. Entonces, como tema muy importante, es que se ha ido desarrollando a partir de los años 80 en nuestro país y en todo el mundo parámetros éticos y jurídicos al mismo tiempo, son consideraciones ético y legales para respetar los derechos humanos y la dignidad de todos los participantes. Por supuesto, ya les decía, las IOMS y la OMS y la PAHO pues han ido actualizando. La última actualización de las IOMS es del 2017 en español sobre las pautas éticas de investigación, donde ya adelantan qué hacer en caso de pandemias, de urgencias, insisten en el consentimiento y el respeto de las personas. La OMS por sí misma ha sacado. Y fíjense que poca gente conoce estos dos libros, que cuando yo trabajé en la Comisión Nacional de Bioética, en una reunión que hicimos de toda América para tocar los temas de ética en investigación y trasplantes, tuve la oportunidad de que me entregara de mano uno de los miembros de la Comisión Presidencial para Aspectos Bioéticos de Estados Unidos, y son dos libritos que los puede uno bajar hoy de su portal, de su página. Uno son los detalles día a día de todas las investigaciones de Guatemala y de Tuskegee, se llama Éticamente Imposible. Y el otro, que se publicó 2 meses después, en diciembre del 2011, se llama, intentaron decir la ciencia moral, entendiendo que ellos hablan de moral como ética, todos los aspectos para que queden protegidos los participantes, en especial con fondos federales. Me parece a mí que como mención más relevante de la justificación de la protección de los derechos humanos y el respeto a su dignidad es sin duda, como parteaguas, repito, el informe Belmont que fue publicado en los primeros meses de 1979, después de 4 años que se juntó la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y del Comportamiento. Y de ahí todos conocemos estos 4 principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Poquitos meses después, algunos de los participantes en noviembre, conocemos el libro de Boucham y Childress de consideraciones y principios bioéticos en biomedicina. ¿Cuál es el punto clave de este informe Belmont? Que responde, ¿no? Si uno lo lee, pues ahí dice que sirve para medicina como para investigación, pero ¿cuál es la clave, digamos, dónde está el principio, la parte más importante? Es que dice 2 aspectos. Uno, que todos los individuos deben ser tratados como agentes autónomos, todos. No habla de edades, puede ser un bebé, puede ser un niño, puede ser una persona discapacitada. Y segundo, que cualquier persona con autonomía disminuida, llámese menores, incapaces, personas con diversas alteraciones mentales, requieren de un titular que los proteja. Y yo siempre me gusta decirles a los médicos y a los investigadores, y cuando ustedes están en esa situación, ¿quién debería de protegerlos? ¿No? Y tardan un rato, pero bueno, algunos sí pescan que ellos mismos son las personas titulares de proteger sus derechos y su dignidad.
No los gobiernos, no podemos exigirle, imagínense a un presidente que, oiga, tengo que ver cómo cuidar y velar por los... Nosotros tenemos que velar por sus derechos y proteger su dignidad, directamente nosotros. Voy a mencionar este convenio de los derechos humanos europeos que hicieron en su convención una declaratoria que se llama Convención sobre los Derechos Humanos y Biomedicina, conocida como el Convenio de Oviedo del año 2000, pero ellos, desde 1997, en reuniones de Barcelona, emitieron también sus 4 principios europeos para investigación y biomedicina, que son un poquito diferentes, no son muy conocidos, están publicados por el doctor Kemp y por la Convención Europea de Derechos Humanos y Bioética, que ponen hasta arriba la vulnerabilidad como principio y de ella cuelgan como paraguas el principio de autonomía, de integridad y de... perdón, se me fue ahorita uno de ellos, ahorita me viene a la mente, pero lo interesante es que recalca nuevamente el principio de autonomía como algo importante. Y en su declaración ponen en el artículo 5º la prohibición de llevar a cabo alguna intervención sin el consentimiento informado y libre. Un tema más moderno, probablemente algunos de ustedes lo han escuchado porque viene también desde los 80s, pero viene cada vez más manifiesto. En Estados Unidos y en Inglaterra le llaman la consentimiento informado en la toma de decisiones compartidas. Este tema es muy interesante. Yo estoy seguro, por ahí al final voy a dar oportunidad de platicar, que cuando nosotros estamos pidiendo, dando este proceso de consentimiento informado, informándole al paciente, frecuentemente dice, déjeme platicarlo con mi familia, déjeme platicarlo con mi pareja, déjeme platicarlo a poco no. Y entonces se vuelve un consentimiento informado que se llama toma de decisión compartida. En la vida real esto sucede, ¿no? Mucho. El doctor Javier Barbero de España hizo una revisión sistemática y encontró de los estudios que tenían que ver con la toma de decisión compartida, qué valores estaban tomándose más en cuenta. Y fíjense, el que más se mencionaban eran los valores del paciente y sus preferencias. O sea, la familia y él querían dejar de manifiesto, muy importante en el consentimiento, y de ahí las voluntades anticipadas, y de ahí el consentimiento informado especial para enfermos terminales, ¿no? Que tienen criterios de terminalidad, pues el considerar los valores del paciente. La segunda es que se le den todas las opciones posibles, que tampoco detallamos mucho en el consentimiento. La otra es que puedan colaborar o no otros médicos en ese consentimiento y en un porcentaje activamente en esa toma de decisiones, ¿no? Ahí lo voy a dejar. Otro tema a considerar, que lo seguimos viviendo, yo trabajo en el Hospital Gia González, de donde me encuentro en este momento, y claro, cada rato parece que es un documento burocrático y no este proceso de dignificación y respeto de los derechos humanos, tanto de pacientes, familiares, como de sujetos que ingresan a investigación. Entonces, pues se llena pensando en que si yo lo lleno en la camilla, pasando al quirófano, o en cualquier momento de manera inadecuada, fírmeme aquí, listo, ¿no? Lo hacen sin testigos adecuados, etcétera, pues es para evitar una demanda de mala práctica médica. Y también por el otro lado, los médicos y el personal de salud siguen pensando de manera temerosa que el paciente no va a ser capaz de tomar adecuadamente una decisión que corresponda a sus intereses y entonces pueden entrar en conflicto
entre los valores del médico y los valores del paciente o del sujeto de investigación. Entonces, yo recomiendo, en el segundo parrafito puse una sola oración que dice: debemos todos los personal de salud aprender a dar como una habilidad y destreza nueva cómo dar malas noticias. Existen varias técnicas, de las más conocidas es la metodología en inglés que se llama SPIKES, de los 6 pasos, del doctor Burke y Bale, entre otros, son 4 o 5 autores, que fue publicado en el año 2000 en la revista Oncologist. Ellos son oncólogos y pues idearon esta maravillosa metodología que consiste en hablar poquito y en preguntar mucho. Y esto va permitiendo respetar, dar tiempo y ofrecer cómo dar las malas noticias. Los que estén interesados, pues es motivo de otra plática o de otro curso. Muy importante que lo pueden buscar, de Burke y Bale. Bale es B-A-I-L-E, así con letras latinas. Método de los 6 pasos para dar malas noticias. Todos lo comprendemos, pero luego no lo podemos llevar a cabo de manera fácil, ¿no? El dar información, y ahí me detengo un poco, seguramente todos ustedes dicen, ¿cuánta información es suficiente para que pueda tomar una decisión libre? Pues no hay una respuesta clara, la que vaya requiriendo el paciente. El grado extremo a veces lo hacen en la relación médico-paciente, que es básicamente informativa, donde le dan un libro o un libreto entero al paciente, a la familia, dicen, léanlo y si tienen dudas me preguntan, y eso les permite decir que ya dieron suficiente información. Pero me parece que este proceso tan dignificante para el médico y para el grupo de salud como para el paciente y la familia es muy importante hacerlo oral y por escrito. Por supuesto, el tema de que me puedan comprender, no sé si todos los hospitales, en este hospital todavía tenemos población indígena que no habla correctamente el castellano y requerimos traductores, que frecuentemente es un familiar de ellos mismos que nos va ayudando a que la persona que estamos invitando a investigación o a la que estamos invitando para realizar una intervención mayor, pues nos firme el consentimiento informado. El otro, por supuesto, que lo menciono aquí, es la libertad de elección. No sería nada raro que coaccionan a un paciente para que ingrese a una institución, a un hospital, sí y solo sí acepta entrar a un protocolo al mismo tiempo, ¿no? Fíjense lo que acabo de decir. Sí y solo sí es porque va a entrar a un proyecto de investigación y al mismo tiempo va a entrar a una institución para tratarse. Entonces aquí se toca el tema muy cuidadoso de nunca revolver esto y efectivamente, como ya está dicho en el informe Belmont desde el año 1979, poder diferenciar y marcar claramente cuándo estoy tratando a un paciente de aspectos médicos de atención y cuándo estoy invitando a un paciente a una investigación en salud clínica. Para ir cerrando y dar oportunidad a, por supuesto, unos 5 minutitos o 10 más, porque también van a hacer el cierre de su 4º curso. Debemos ser simples, ¿no? Por supuesto, miren, un ejemplo para mí que lo menciono mucho es que cuando empecé a formar los comités hospitalarios de bioética y de ética de investigación, estoy hablando hace más de 15 años, y traíamos al jurídico a que participara, miembros del jurídico. Acabando la sesión nos decían, no entendimos nada. El lenguaje tiene que ser otro. Y de ahí, pues, venimos capacitándonos en esa habilidad y destreza de tener un lenguaje como si fuera explicado para un niño de primaria. Tenemos que hablar así, aunque seamos médicos. Hay personal de salud, de enfermería, jurídico, administrativos que no entienden
nuestro lenguaje médico. Por supuesto, mantenernos apegados no a la honestidad, sino a la veracidad. Yo siempre les exagero y les digo, me gusta mucho la oración de los juicios norteamericanos de va a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y por supuesto, el principio de veracidad está mencionado en un diario oficial de la Federación, está impreso como el primer principio importante, mantenernos apegados a la veracidad, en el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General crea la obligatoriedad de los cuidados paliativos del 2014. Ahí por primera vez está escrito en ese documento los principios bioéticos a considerar y el primero es la veracidad. Después hablan del doble efecto, del mal menor, de los 4 principios conocidos, etc. Ser prudentes también, ya les decía, que tener la metodología de cómo dar malas noticias, tratar de ser claros en cuanto a explicar qué otras posibilidades existen en el caso de investigación y de tratamiento, y ser oportunos, pues claro, solicitar que me firmen una vez que ya hice es totalmente ilegal e inadecuado. Estoy vulnerando todos sus derechos. Entonces, las consecuencias de no llevar a cabo un consentimiento informado en un proceso adecuado es que debemos saber que el tenerlo, yo ya he participado poquito, pero he participado en 3 juicios que he ido como tercero en discordia a ayudar al juez, es un elemento probatorio. Entonces, lo primero que hace un juez es buscar, cuando hay un acto de demanda de responsabilidad al médico, si él llevó a cabo un proceso adecuado de consentimiento informado como elemento probatorio. Y si no están las firmas y si es nada más un formato que no está adecuadamente llenado, lo da por inválido el juez. De tal manera que es muy importante este proceso y dejarlo por escrito muy claramente, donde se les explica todas las alternativas y que le pueden también, cuando es un acto médico, tener la autorización para llevar a cabo situaciones no esperadas. Por supuesto que el simplemente no tenerlo o haberlo hecho mal implica una declaratoria de responsabilidad ante un proceso que puede ser administrativo, civil o penal. Dicho de otra manera, también en una contraparte, no obstante el haber presentado eso, la simple existencia no exonera de todas las malas prácticas, imprudencias y demás problemas que el médico pudo haber causado. Entonces, es solo una parte del expediente clínico que es vital, que es de gran relevancia, pero no por tenerlo ya no tengo problemas. Esto es muy importante aclararlo, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ético. Y tratando de cerrar el tema en una práctica real, pues, ¿qué criterios subjetivos hay alrededor de este tema? Pues, ¿qué cultura tiene el paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su situación personal, familiar, social, profesional? Es muy diferente, ¿a poco no? Si estamos solicitando autorización o el acuerdo en el caso de un menor o una persona vulnerable, que le llamamos asentimiento informado, que debe ser tremendamente claro en el nivel cultural. Luego me dicen, ¿y cómo qué nivel sería bueno? Le digo, miren, yo he experimentado aquí en el hospital hace muchos años que cierto personal, generalmente el de limpieza, pues tienen estudios de primaria o acaso secundaria no terminada. Entonces les pido que lean esos consentimientos y subrayen todo lo que no entienden. Y ustedes se sorprenderían de la cantidad de palabras que ponemos en un consentimiento que no tienen idea qué significa. Esto nos da un ejemplo. Entonces, pues tratar de que el lenguaje sea equivalente a tercero o cuarto de primaria es un buen indicador.
hay criterios que impiden que lo llevemos a cabo bien. Una urgencia que llega a urgencias, que requiere tratamiento de soporte vital, no se pide autorización, no se pide consentimiento, se lleva a cabo y después se busca a la persona responsable. Por supuesto, hay veces en que no podemos tener todo el sustento, y me refiero a novedades en el tratamiento, y me viene a la mente ahora por la pandemia del COVID en el 2020-21, en casi todas nuestras instituciones, la cantidad de solicitud de autorización que pidieron tanto el Comité Hospitalario de Bioética como de Ética en Investigación para llevar a cabo algún proyecto, algún protocolo de tratamiento novedoso, ¿no? El artículo relacionado a esto, el artículo 102 y 103 de la Ley General de Salud, nos permite, bajo criterios lo más éticos y de conocimiento de evidencia, implementar protocolos de tratamiento de investigación. Otro criterio que es muy raro, pero sí llega a pasar, sí lo he vivido, es que el paciente, cuando se le dice permítame darle la información para hacer tal procedimiento, debido a su estado de nervios o a su cultura o a su situación personal, dice, yo le voy a pedir que me pongo muy nervioso, no me diga nada. No me diga nada a mí. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿a quién le informo? No se puede quedar sin consentimiento informado. También hay que explicarle. Entonces él tiene que nombrar un tutor que sea de toda su confianza, que podamos ratificar que es de toda su confianza, un familiar, una amistad, pero tiene que ser alguien cercano, que se le informe sobre todo los procedimientos, tanto en investigación como en atención médica vamos a hacer. Menciono ahora, para terminar, las partes legislativas, porque muy frecuentemente también en los cursos me dicen, ¿y dónde dice, doctor? Bueno, el artículo 80 de la Ley General de Salud, del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de atención médica, en nuestra Ley General de Salud se desprenden 6 o 7 reglamentos. 2 son a los que ahora me referiré. Uno de ellos es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación, artículo 80, 81 y 82, y también el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación en salud. Hay otros para transfusiones y para manejo de cadáveres, etcétera, etcétera. Dice, por supuesto, que el artículo 80 de este reglamento, ¿no?, deberá recabarse a su ingreso la autorización escrita y firmada para practicar cualquier acción diagnóstica, terapéutica, rehabilitatoria y paliativa, debería de decir esta frase, que son todas las acciones que están vertidas en la ley como acciones médicas, ¿no? Y que si no se puede hacer por alguna emergencia, deberá recabarse en cuanto se pueda, ¿no? Al respecto, pues yo tengo algunos ejemplos que nosotros estamos rodeados de todos los institutos nacionales de salud, cancerología, psiquiatría, el de enfermedades respiratorias, rodean al Hospital General donde yo trabajo y a veces trasladan a algún paciente muy grave, sobre todo el psiquiátrico, que nos dicen, nosotros no podemos manejar enfermedades, neumonías, o si requiere cirugía, pero los pasan como si fuera el mismo hospital, ¿no? Y alguna vez han tenido que hablarle al Comité Hospitalario de Bioética y en ese momento nos lleva la sorpresa de que no trae consentimiento informado de ingreso al hospital el paciente. Y en ese momento interrumpimos para solicitar de manera urgente, porque ¿qué creen que pasa con ese paciente? Está secuestrado. Técnicamente está secuestrado. Entonces hay que mandar llamar al médico tratante del otro hospital o a un subdirector o al director a que nos vengan a firmar un consentimiento porque el paciente no lo puede hacer porque tiene deficiencias mentales. Pero el no tenerlo no quiere decir que no haya nadie responsable. Otra vez, este es un bonito ejemplo de quién debe de cuidar la autonomía y quién debe de velar por la dignificación y el respeto de sus derechos humanos.
pues el que está enfrente, la persona que está ahí, el familiar, el médico tratante, los tutores, etcétera, etcétera, trabajo social, la enfermería, el que esté ahí tiene que cuidar ese aspecto. Bueno, este mismo reglamento dice en el artículo 81 que en el caso en que venga solo y venga de la calle y es un desconocido y viene inconsciente, por dar otro ejemplo, pues 2 médicos especialistas podrán llevar a cabo por escrito que requiere una intervención en lo que aparece algún responsable o tutor. También el Comité Hospitalario de Bioética puede suplir o complementar a estos 2 médicos especialistas. Por supuesto, como dice el reglamento, los consentimientos informados deben de tener sí o sí una serie de variables que deben quedar claramente por escrito. 1 es el nombre de la institución, 2, cuál es la denominación social, 3, consentimiento informado para el título, lugar y fecha, nombre y firma de la que otorga y de 2 testigos. Como vamos a ver, propiamente, la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico es la que trae qué partes, cuando a mí me dicen, ¿y cómo hago un consentimiento informado, Samuel, para atención? Sácalo del párrafo 10 de la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico. Y aquí trae los 9 puntos o 11, varía un poco, que deben de tener cada consentimiento informado. Como dice aquí, deberá contener como mínimo el 10.1.1 y trae luego todos los que lo pueden leer aquí, no tiene caso que yo los lea. Son 10 puntos cuando menos, como dice la ley, como mínimo. Para los que no sepan, todas las normas oficiales mexicanas, todas, y en este momento no voy a entrar en controversia de por qué querían detenerlas y quedaron en un juicio varias normas que quería sacar este gobierno, dice en sus alcances y objetivos, en los objetivos para qué es, pero en los alcances todas las normas de la Secretaría de Salud dicen que son obligatorias, así dice, para todo el personal de salud en cualquier tipo de hospital social, público o privado que componen el sector salud. Todas dicen eso, o sea, no es opcional, ¿no? Entonces, el juez cuando van a un juicio ve que tengan estos puntos. ¿Y cuáles son, en el mismo párrafo 10 de esta norma, cuáles son los eventos mínimos que obligadamente requieren un consentimiento? Como ya mencioné, el ingreso hospitalario, cualquier cirugía mayor, cualquier procedimiento que tenga anestesia regional o general, el llevar a cabo cualquier intervención definitiva de planificación familiar, cualquier donación de órganos y tejidos, cualquier investigación con seres humanos que no sea descriptiva y retrospectiva de archivos, requiere consentimiento informado. Si ustedes leen, como lo voy a mencionar aquí, el artículo 17 marca el riesgo y luego el artículo 21, cómo debe llevarse a cabo en el reglamento de investigación. Por supuesto, para necropsias, pero también para procedimientos diagnósticos y terapéuticos que tengan riesgo y cualquier mutilación. Muy bien. Y en el caso de investigación, el artículo 21 trae los 11 puntos, ¿no? Que son diferentes. Miren, les hago ver cómo leí del anterior un poquito, pero en investigación es la justificación y objetivos como punto 1. Entonces, en mi consentimiento informado de investigación, primero explico por qué quiero hacerlo. El punto 2 es, y lo invito, porque usted tiene esto, a que su participación consiste en esto, y debo explicar ampliamente toda su participación. La tercera es qué riesgos hay, la cuarta qué beneficios, cuidar la confidencialidad, algún procedimiento ventajoso, cómo tiene libertad de retirarse en cualquier momento, etcétera, etcétera. Son, como menciono aquí,
los 11 puntos que están mencionados en el artículo, repito, 21. Ya había mencionado esto. Y la Ley General de Salud, quiero tocar este tema para personas vulnerables o incapaces o con discapacidad. Sí quisiera decirles que hoy hay un esfuerzo mundial por intentar obtener un asentimiento informado de todas estas personas, incluso de menores, de personas con diversas discapacidades, que no tiene la formalidad jurídica de un consentimiento informado que deberán darnos sus tutores, pero sí tiene una implicación ética legal y es un chaleco ético muy bien visto cuando intento en un momento de lucidez o a un niño de 12, 14 años, pues que esté de acuerdo en lo que vamos a hacer con él y me firme una cartita muy simple, ¿no? Que dice que le expliqué que él entiende y está de acuerdo en que se haga y que es independiente y está sin coacción de los padres o de los médicos o de los investigadores. Finalmente también el artículo 77 de la ley, en el bis 37, nos exige, ¿no?, otorgar o no el consentimiento válidamente informado y puede rechazar tratamientos o procesos. Esto que parece muy simple y que está en la ley, nos hace a veces estar en un conflicto enorme cuando los familiares y tutores nos exigen, teniendo la legalidad de su parte, a que debemos continuar con un tratamiento terapéutico, aunque pensemos que estamos haciendo ensañamiento terapéutico. Fíjense lo que acabo de decir. Y entonces entramos en un conflicto de interés, pero no podemos hacer nada mientras los tutores que están a cargo de esa persona discapacitada o menor o vulnerable no nos den autorización para pasar a cuidados paliativos. Muy bien. Bueno. Para finalizar, y no de manera menos importante para los que conformamos comités hospitalarios de bioética y de ética en investigación, tenemos documentos internacionales signados por el país, como son las guías y pautas de ética en investigación de las CIOMS, donde claramente la pauta 16 y 17 dice el manejo con menores incapaces, esta propuesta de cuidar el asentimiento y el consentimiento, el propio informe Belmont, que pues damos por hecho que conocemos los principios 4 anglosajones, ¿no?, o norteamericanos, pero los invito a que lo busquen, lo lean, lo bajen, está publicado en español, por supuesto, el informe Belmont, y vean cómo tiene secciones especiales para la atención y otras secciones para investigación, y por supuesto dice que nos explica que el principio de respeto a la autonomía, así lo dice estas palabras, principio de respeto a la autonomía, implica, por un lado, obtener el consentimiento informado, por supuesto, tanto para atención como para investigación. Por supuesto, de los últimos documentos hermosos donde está plasmado este derecho humano, es, por supuesto, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2005, donde el artículo 4 al 6 nuevamente marca claramente la obligatoriedad que tenemos de obtener un proceso, fíjense cómo me dirijo a esto, de consentimiento informado. Tenemos buen tiempo, 10 minutitos para dudas, preguntas y comentarios. Entonces, son procesos que culminan con un documento legal que requiere ciertos puntos obligados dentro del mismo,
y que debemos conocer como personal de salud y por supuesto entender que el privilegio de dar, de uno conocer y luego de transportar esta información al paciente o al sujeto de investigación es como decía yo, el espíritu de este principio de autonomía y respeto que termina cuidando la dignidad y los derechos humanos. Muy bien, muchísimas gracias. Quedo con ustedes si me ayudan, Paulina o alguien, si tienen dudas, preguntas o quieren participar directamente, por favor. Muchas gracias, el doctor Samuel Wenger, por su presentación, que en efecto cubrió los criterios de un consentimiento informado. Fue muy puntual, muy sencilla, muy clara y le agradecemos esa disposición para la colaboración. Yo iniciaría con un comentario, en tanto vamos recabando los que se vayan generando en el chat, si le parece, doctor Samuel. Y ¿cuál es su comentario adicional sobre la versión amplia del consentimiento en referencia a lo que se ha denominado también consentimiento ampliado o amplio, en referencia a la disposición de tejidos y unidades biológicas de una persona, particularmente en proyectos también de investigación y no solamente de carácter clínico, asumiendo la historia de la señora Henrietta Lacks en Hopkins, en donde se dispuso de un linaje de células cancerosas que usted conoce muy bien, además como experto ginecólogo, pero que sería muy importante que nos pudiera como ampliar cuál es el estado actual de esa versión ampliada del consentimiento. Sí, muchísimas gracias. La pregunta es importantísima, tanto por la versión nueva que es como compartir el consentimiento, como este punto que yo le llamo consentimiento gradual. Y le llamo así, y me voy a explicar, porque al final de explicar claramente todo lo que se va a llevar a cabo, de qué manera va a participar, otorgando el órgano, tejido o línea celular, o lo que esté otorgando, sangre, orina, saliva. Hoy debemos de tener una triple cuidado en este tipo de investigaciones, porque debe quedar claro que va su ADN ahí, y entonces yo lo que he hecho en mi experiencia en este hospital es hacerlo gradual. Quiere decir, al final dice, ¿acepta usted participar en esta investigación y que su material biológico, el que sea eliminado inmediatamente al término? Un segundo párrafo, ¿acepta usted, por eso le llamo gradual, acepta usted que sea utilizado para este y para otros estudios similares en un futuro se pueda utilizar ya sin su consentimiento informado notificado? Y un tercero, donde hay una donación universal atemporal, ¿no? Son como 3 graduaciones. Me parece que esto ayuda a los comités de ética en investigación, porque hemos tenido casos así. Recién, buscando algunos nuevos conocimientos para la preeclampsia y la eclampsia, resulta que habían tomado tejido placentario para buscar ciertas sustancias en este hospital hace 14 años y tenían el consentimiento informado, pero no era gradual, ¿no? Era para ese estudio. Entonces, el comité en pleno decidió que se buscara nuevamente a todos los sujetos que habían donado en este caso, su placenta, y claro, ya no consiguieron a muchísimos, ¿no? Y les dije, no pueden tocar ese material, no tienen autorización, no yo, el comité, no autorizamos esa investigación, sino solo de las personas que lograron recabar nuevamente un consentimiento. Entonces, si es un tema en discusión, no es fácil manejarlo. Hoy, insospechadamente, debemos de pensar en cosas que todavía no existen, pero que pueden existir próximamente debido a los avances y a la velocidad en biotecnología. Así es que, digamos, yo
dando mi poca experiencia en este tema, le llamo gradual. Vamos a gradualizar el consentimiento, que le llaman ampliado en otros lados. Está bien. Lo importante es sí o sí tener la autorización segura después de haber explicado claramente de manera oportuna y suficiente que están dándonos autorización a esa persona. Otra vez, estos consentimientos en especial exigimos mi comité que sean muy claros, con palabras muy simples y que estemos seguros quién lo está tomando. Fíjense, el investigador principal tiene que ser el único que puede solicitar este consentimiento para que explique todas las dudas que tenga la familia y el sujeto de investigación. No sé si contesté. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Samuel. Creo que hay algún comentario adicional que usted puede ver directo del chat para que pueda entonces extender su respuesta, si están amables. Sí, o se Dice, en el caso, a propósito del consentimiento amplio para disposición de tejidos, su resguardo y uso, bueno, ya estuvimos contestando. Y luego dice, en el caso de pacientes pediátricos, es necesario que el consentimiento lo firmen ambos padres. Gracias, agradezco la pregunta. Si el procedimiento que se va a llevar a cabo, ya sea médico o de investigación, es catalogado de riesgo mayor al mínimo, les recomiendo ampliamente que lleve la firma de ambos padres, aunque estén separados, o es mejor que no participe en una investigación un menor que no tengamos la firma de ambos padres. ¿Se fijan? Si es un procedimiento con riesgo mayor al mínimo. Si es un riesgo mínimo, ¿no? O no hay riesgo, pues generalmente con una firma es suficiente. Es mi comentario. Creo que hay otro. Nada más. Están diciendo que así está la información. Perfecto, pues tenemos entonces la presencia de los miembros de la Comisión Estatal de Bioética y del Comité de Ética en Investigación. No sé si alguno de ellos de voz directa quisieran hacer alguna intervención o comentario a propósito de esta ilustrativa sesión que nos ha brindado el doctor Samuel Wengers. Si no tienen más, creo que ya nos acompaña el doctor Fernando Petersen Aranguren. Podemos verificar audio con el doctor Petersen. Lo estamos viendo ya en imagen. Y pues solo me restaría agradecer a todos por su gentileza, su participación. Desde luego, en principio, al doctor Samuel Wengers, que impartió la conferencia el día de hoy, que fue muy ilustrativa. A todos y todas las personas que nos han acompañado en este curso, que es su cuarta edición y que hemos tenido un promedio de 220 participantes de México, Centroamérica y Sudamérica, y que con el aval de la Comisión Nacional de Bioética, distintas instituciones educativas y desde luego por la convocatoria de la Comisión Estatal de Bioética, pues es agradecerles el que nos hayan acompañado en esta actividad de divulgación de la cultura bioética. Les dejo en el uso de la voz al señor doctor Petersen Aranguren. Doctor Fernando, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Contrario, muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a todos los participantes en estas importantes sesiones. Yo quisiera simplemente agradecerles a todos ustedes el trabajo que se ha venido haciendo durante todo este 2023, un año muy productivo para la Comisión Estatal de Bioética, que de manera muy importante ha venido siendo dirigida por el doctor Rodrigo Ramos, a quien le agradezco personalmente todo este gran empeño por posicionar a la bioética como parte sustancial de las labores de gobierno dentro del estado de Jalisco. Creo que algo muy importante es que a veces la bioética se deslinda de la política y creo que ese es uno de los principales errores que podemos cometer. La bioética tiene que ser y es parte intrínseca de las decisiones políticas que lo que hacen es mejorar las relaciones entre los seres humanos. Creo que nuestro trabajo dentro del gobierno del estado de Jalisco es poner las condiciones para que la salud
para que la bioética sigan siendo parte fundamental, no solo en la formación de recursos humanos para la salud, sino sobre todo ya en las gentes que de alguna manera estamos atendiendo a otras conciudadanos, a otras personas que acuden a nuestros centros de salud, a nuestros hospitales, y en muchos de los casos con preguntas importantes para su salud, para su vida, para su comunidad y su familia, que deben de ser resueltas sobre todo por expertos como ustedes, que afortunadamente contamos en Jalisco con un comité dirigido, como les decía, de manera magistral por Rodrigo, pero cada uno de los miembros de este comité son en sí unos expertos en la materia de bioética, y yo me siento muy orgulloso y muy agradecido, y quiero agradecerles a todos y a cada uno de los miembros del comité el que sigan trabajando por el bien de la bioética en el estado de Jalisco. Creo que el programa de este 2023 ha sido muy ambicioso, ha sido un programa muy completo en el cual la Comisión Nacional se ha venido sumando y reconociendo también el trabajo que Jalisco viene a desarrollar en el ámbito de la cultura bioética. Y bueno, no me queda más que agradecerles y desearles lo mejor en estas fiestas. Cuídense mucho, el frío está bueno, las enfermedades infecciosas también están bastante buenas. Es rarísimo, pero todavía la semana pasada tuvimos 66 casos de dengue, ¿no? En el mes de diciembre, cosa que no veíamos. Entonces también nuestro mundo está cambiando, nuestro mundo tiene otras variables, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista ambiental, y también tenemos que conocerlas y también tenemos que darles una salida adecuada. Verdaderamente agradecido por todo el trabajo que han venido haciendo todos y cada uno de ustedes durante este año, y esperando que la pasen muy bien en estas fiestas navideñas y que el año que entra, que es nuestro último año de gobierno, podamos cerrar a tambor batiente, dejándole a los ciudadanos una estructura muy sólida dentro de la Comisión Estatal de Bioética, que nos permita retirarnos con toda la tranquilidad de que la semilla está sembrada, que se han puesto las estructuras para que pueda continuar el trabajo, llegue quien llegue a esta secretaría, y que por supuesto seguiremos tomándolos en cuenta a ustedes, grandes maestros de la bioética que nos han venido acompañando durante todos estos años. Un fuerte abrazo a cada uno, mis mejores deseos, y nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias, doctor Fernando Petersen Aranguren, por sus palabras y acompañarnos en esta declaratoria de clausura del curso. Reconocemos de igual forma lo que yo llamaría una sinergia respetuosa, en donde la Secretaría de Salud, por su conducto, ha sido respetuosa de las decisiones autónomas de esta comisión, pero también ha apoyado de forma muy contundente las decisiones que se han generado en este seno. Solo me resta agradecer a todos los participantes de este curso, al ponente principal, el doctor Samuel Wenger, que es además el presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, y desde luego a todos los miembros del Comité de Ética en Investigación y de la Comisión Estatal de Bioética por su participación constante y permanente. En este momento hacemos el cierre de la transmisión vía live y nos quedamos en la conexión para hacer el cierre como sesión ordinaria como corresponde, y les agradecemos a quienes nos han acompañado la gentileza de su atención. Muy buenos días. Les haremos llegar oportunamente, una vez que tengamos capitalizados, contabilizada la información, sus diplomas correspondientes de participación a todos quienes nos brindaron su confianza de asistir a este cuarto curso. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día y felices fiestas de fin de año. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Solo me restaría a los miembros del Comité de Ética en Investigación que se han integrado y de la Comisión Estatal de Bioética darles las gracias, hacer una última intervención respecto a asuntos varios que no sé si tengan algún punto que consideren importante de comentar,
este es el momento de hacerlo. Así que bienvenidos en el uso de la voz, por favor. Particularmente creo que podríamos hacer un cierre en términos de una retroalimentación. Yo reitero mi agradecimiento a todos ustedes, pero en esa retroalimentación, bien sean que la hagan por este conducto o por el que ustedes decidan, para evaluar entonces cuáles son los retos y las nuevas rutas también en un sentido de evaluación autocrítica y en qué debemos de mejorar o en qué podemos mejorar de las tareas que hemos estado emprendiendo. Así que si hay alguna consideración al respecto es bienvenida y lo dejamos a su consideración. Pues si no hay más intervenciones. Bueno, si no tenemos más, entonces yo les agradezco nuevamente, les deseo que tengan un muy buen fin de año con sus familias, lo mejor en salud y bienestar para ustedes y para todos los suyos, y nos mantendremos entonces en comunicación para iniciar el próximo año con renovados bríos y de acuerdo a las rutas del plan de trabajo que tracemos para el 2024. Reciban un afectuoso abrazo y lo mejor para su paz, bienestar y en las mejores condiciones con su familia. Agradezco al equipo técnico, Paola, Paulina, Carla, su apoyo de siempre y estaremos en comunicación con futuras intervenciones en este campo. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Buenos días, saludos. No hay de qué, doctor. Buen día. Gracias, Buenos gracias a días y todos. feliz Navidad a todos. Gracias, Igualmente, Marcela. Buen día. Gracias, doctor Isaac. Gracias a todos quienes se lograron integrar. Gracias, buen día. hasta luego. Gracias. Carla, Paola, ¿todavía estamos enlazados? Así es, doctor. Perfecto, pues les agradezco mucho su apoyo, salió todo muy bien, el cierre lo completamos de acuerdo a lo previsto. Les pediría, por favor, de que si pudiesen enviar en capturas o como ustedes lo saben hacer, todos los comentarios que se hayan generado, si es que hubo alguno referente a la retroalimentación a través del chat de live y hacer como un cierre también con las capturas de pantalla, subir la presentación una vez que ya la hayan cargado y remitir, insisto, lo de las capturas de pantalla, pero también tener como una numeralia de en esta última sesión cuántas personas se estuvieron conectadas en live y si hay alguna otra información adicional que nos sirva para la estadística. Entonces, en cuanto tengan eso, pues les agradecería que me lo hicieran llegar y nos mantenemos en contacto. Y aprovecho, Carla, la respuesta que llegó es una respuesta de recursos humanos, que eso es como parte de su respuesta de trabajo, pero la gestión se está haciendo en la otra oficina, que es la oficina de la maestra Mosqueda. Entonces, seguimos al pendiente de esa resolución. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Le agradezco. Bueno, pues estamos al pendiente, Paola. Muchas gracias por habernos apoyado a pesar de que tienes ya esa otra actividad. Y saludos a Paulina y nos mantenemos en contacto. Yo tengo otra conexión enseguida a las 11 con lo del curso de bioética de León, Guanajuato, pero estoy al pendiente si hay alguna notificación que llegara, me la haces llegar, Carla, por favor. Perfecto, doctor. Entero. Muy bien, que tengan muy buen día y muchas gracias por todo. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego.